Ya, vamos viendo si se van conectando, por favor. Ya, vamos, ¿no? Seguimos. Eh, mm, ya, bueno, seguimos. Aquí está la estudiante Adriana Michelle Guanaco Quispe. Aquí se encuentra. No, creo que no. Ya. Bueno, seguimos entonces compartiendo la pantalla. Bien. ¿Qué nos dice? Entonces, estábamos hablando de la estandarización del proceso y estábamos hablando acerca del manual de funciones, ¿no? Y lo importante que es el manual de funciones. Bueno, en el manual de funciones hace la descripción. Por ejemplo, cuando tienes empleados, ¿tú qué les dices? Bueno, vos te vas a dedicar necesariamente a hacer esto, ¿ya? Yo no, y si hago algo más, no, esa es mi función. Esa es mi función. ¿Qué pasa si existe un problema en una empresa y hay algo? Entonces, ¿a quién vas a recurrir? A mí. Ya, eso para evitar la dualidad de funciones y que no haya choque de cabezas. No puedes verle al gerente general de la empresa haciendo lo mismo que está haciendo la secretaria. Cada uno de ellos tiene que desempeñar una función distinta por el bien de maximizar los recursos posibles. Y ojo, y lograr la eficiencia de la empresa. Porque imagínense haciendo todos. Digamos que el ingeniero de sistemas está haciendo la hoja de trabajo. Eso no tiene nada que ver, sistemas con la hoja de trabajo, nada que ver, pero está haciendo para no está bien, ¿no? Entonces, esto del manual de funciones es un trabajo muy difícil, complejo en ciertas maneras, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer una tesis de manual de funciones, sería muy excelente, ¿ya? Porque incluso cooperativas mineras o ingenios mineros de Potosí ya están empezando a implementar sus manuales de funciones, porque antes veíamos muchos accidentes y mala optimización de sus recursos, donde tienen que estar ahí el que muele el mineral, el que recoge el mineral, ya está bien planificado ese aspecto. Y por ejemplo, haciendo el manual de funciones te vas dando cuenta de que falta un empleado, ¿no? Dices, pucha, él está haciendo la contabilidad, él está haciendo la limpieza, él es el mensajero, todo el día está ocupado, él es de sistemas y otro también está ocupado, él es de marketing, también está ocupado, pucha, entonces necesitamos una persona más. Bueno, una más hay que contratar y así es estos manuales de funciones. Muy importante en la etapa de planificación. Seguimos hablando. Y encontramos las amenazas. Las amenazas, y esto me van a perdonar, y esto es porque justamente en todos los foros de administración o de marketing hablaban de que nunca se había puesto pues pandemia como una amenaza. Yo también en mi época de estudiante me acuerdo que nunca habíamos puesto o considerado como amenazas el tema de la salud o que existe una pandemia. Nunca nos hemos puesto a pensar que tal vez podía surgir este aspecto. Ya ha surgido. Y es una amenaza porque sí, han afectado a la operación de una empresa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha llegado la pandemia el 24 de marzo del anterior año y listo, chun, cuarentena, no hay nada. Volver a lo que tenemos nos ha costado, ¿verdad? A lo que estamos haciendo nos sigue costando. Muchos estudiantes siguen preguntando cuándo vamos a volver al físico, al presencial. Y eso depende de cómo evoluciona la pandemia. Es una amenaza porque nos ha detenido y ha afectado a la operación de la empresa. Otra amenaza, y eso es constante, la competencia. Y la competencia realmente es la amenaza más fuerte que puede haber. ¿Sí? Porque la competencia en un determinado momento puede definir si te vas a morir o no te vas a morir. ¿Ya? Muchas empresas han fracasado producto de la competencia. ¿Qué empresas han fracasado en Estados Unidos? Blockbuster. Blockbuster era una empresa de alquiler de VHS, de películas y demás. Ha llegado la competencia que era Netflix. Y al ser un país desarrollado en el primer mundo como era Estados Unidos, las personas han empezado y han decidido hacer lo siguiente.
contratar la suscripción de Netflix y evitar ir a Blockbuster a alquilarse los VHS. Pero después han aparecido los DVDs en Estados Unidos. Y ojo, allá en Estados Unidos no existe la piratería, ¿verdad? Eso es penado por ley. Entonces yo sí tenías que ir a alquilar algo que costaba muy caro. Aquí en Bolivia ha muerto pues es el alquiler de VHS porque han aparecido los DVDs y nos ha resultado más barato comprar DVDs que comprar los VHS. Y aún así, la competencia que es Netflix está entrando con fuerza a nuestra región, a Latinoamérica. Y no solamente eso, encontramos, por ejemplo, Disney Plus, Disney o Amazon Prime Video, o encontramos a HBO Max, Apple TV y otros que se van a ir sumando a lo largo del tiempo, ¿no? Y de eso ya de acuerdo a la preferencia del mercado, ¿ya? Y la competencia siempre va a ser una amenaza, siempre, ¿sí? Por ejemplo, si tienes a tu cruz o a alguien que quieres conquistar en tu vida y resulta que hay otro más que también quiere conquistarle, ¿qué haces? Pucha, empiezas a armar tus estrategias y dices, no me puedo hacer ganar con él. Si él le invita a comer salteñas, yo le voy a invitar a comer rellenos mañana. Y así tienen que ser las empresas y la competitividad. Es por eso, y esta es una opinión muy propia mía, que es importante la parte de la competencia porque te ayuda a mejorar. Si tu competencia puede ser que ese chico o esa chica esté con su mejor gala, con un perfume, vos también vas a ponerte lo mismo y vas a querer mejorar. Y en las empresas pasa lo mismo, ¿ya? Todas las personas de la sociedad somos sus crush, se podría decir. Nos quieren enamorar. Ahora depende de la empresa cómo lograr llegar a nosotros. ¿Cómo puedes sobresalir Timboján frente a los otros institutos? Entonces empezará a utilizar sus mejores galas, tratará de conquistarte, tratará de darte lo mejor que quiere para que tú estés tranquilo y satisfecho. Y es por eso que es lo mejor que puede haber en la vida, que es la competencia. Porque te hace mantener alerta, ¿no? Te hace mantener alerta. Te hace pensar si realmente estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. ¿Ya? Y nunca hay que dejarse en algunos casos. Y en esta parte de la competencia, por ejemplo, Bolivia es uno de los pocos países del mundo en donde McDonald's no ha podido ganar a su competencia. Que sí, en Bolivia la competencia para McDonald's ha sido tan fuerte que al final esa multinacional gigantesca del mundo que ha llegado a todos los confines del mundo no haya podido triunfar en Bolivia. ¿Y cuál era su competencia? ¿Cuál era la competencia de McDonald's? ¿Sabe? ¿Alguien me podría decir? El precio. ¿Ya? ¿Qué más? Las hamburguesas de 5. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Bien. Ahora recién se van a dar cuenta. Miren, McDonald's no ha podido dar en Bolivia por dos cosas muy importantes, que era el precio, bien, pero aún así dicen, no, el precio no ha influido mucho, porque en las ciudades del eje troncal sí hay personas que tienen el poder adquisitivo para poder comprar eso. Eso es lo que dicen los analistas económicos, ¿no? Y dentro de los analistas económicos incluso está Samuel Doria Medina. Pero, ¿por qué ha fracasado realmente el McDonald's en Bolivia? Por su competencia indirecta. Si bien tiene competencia directa, sabemos que la competencia directa de McDonald's es Burger King. Sabemos que es su competencia directa. Burger King no sonaba ni tronaba en Bolivia frente a McDonald's. Y así en todo el mundo. Pero entonces, ¿qué le ha afectado a McDonald's para que pueda suspender sus operaciones? La competencia indirecta. Y como decía su compañera, tal vez no haya un McDonald's igualito, pero los bolivianos preferíamos irnos a comprar la salchipapita del casero de la esquina, o preferíamos irnos a comprar salteñitas, o preferíamos irnos a comprar, no sé, tucumanitas, y así. Entonces, estamos hablando de que la competencia siempre tiene que hacerte mucho,
McDonald's se ha retirado, si no me equivoco, el 2003, si no me equivoco, o el 2002. Pero antes de ellos lucharon mucho los McDonald's porque era el único lugar en Bolivia donde no se daba yahua. Y a los bolivianos nos encanta pues la yahua, ¿ya? Nos gusta a los bolivianos el picante. Entonces McDonald's dijo, ya, a ver, daremos pues yahua. Daremos yahua. Y han empezado a dar. Y ahora sí tampoco podía surgir McDonald's. Seguían muy abajo. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces haremos la Mac salteña. El único lugar del mundo donde McDonald's vendía salteñas para hacer competencia a la competencia indirecta. Miren cómo afecta a la empresa la competencia para que al final puedes hacer supervivir en el mercado o no supervivir en el mercado. Por eso es que aquí constantemente se les va exigiendo a los empleados del instituto que trabajen de la mejor manera posible. Porque si no es así, la competencia nos va a ganar. Y eso es lo malo con las instituciones públicas, ¿no? No tienen una competencia las instituciones públicas. No hay, por ejemplo, otro YPFB, entonces tenemos que aguantarnos lo que nos da YPFB. O no hay otro miteliférico, digamos, en La Paz, ¿no? Entonces es importante esto de la competencia y que siempre va a ser una amenaza. Las políticas gubernamentales, importantísimo que también es una amenaza, porque uno no puede saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Las políticas gubernamentales cambian constantemente, a no ser que en Latinoamérica cambian constantemente. En otros países del mundo no. Protegen mucho a sus inversiones y a sus empresarios y a sus empresas en muchos países del norte, llámese Europa o Estados Unidos, Canadá. Pero en Latinoamérica resulta un fenómeno. Entra un gobierno y dice, vamos a apoyar a las empresas privadas. Un buen tiempo está todo tranquilo y entra otro gobierno y dice, no, vamos a nacionalizar a esas empresas. Pucha, entonces no hay un orden, es una política gubernamental que en un determinado momento resulta ser una amenaza. ¿Qué pasaría si mañana el Ministerio de Educación dice que todos los institutos van a pasar a ser parte del Ministerio de Educación? Entonces yo ya me estaría despidiendo porque va a estar gente del Ministerio de Educación a trabajar y el dueño del instituto va a tener que perder todo el capital que ha invertido haciendo todas estas cosas. Entonces es una amenaza porque se va a parar operaciones. Y hasta el punto de quiebre, ¿por qué también Venezuela ha llegado a estar como? Porque no existía competencia libre y sana, ¿no? El gobierno ha empezado a expropiar, ha empezado a expulsar a todas las empresas que eran contrarias a su ideología de pensamiento. Y como no hay competencia, no se ha podido mejorar y demás, todo se ha empezado a tener un declive. Y es por eso que la situación allá está muy complicada. Entonces, al hablar de competencia y de políticas gubernamentales, pueden ser entornos y son entornos totalmente fuera de nuestro contexto, fuera de nuestro interior y que está a nuestro alrededor. ¿Ya? Por ejemplo, en esto de políticas gubernamentales, un año estábamos pasando clases todo tranquilo aquí en Bogotá y resulta que entra el comité cívico por abajo y dicen, ya tienen que cerrar todo porque esto es paro. Listo, se cerraron operaciones sin previo aviso, sin nada, y han afectado al ingreso y al beneficio que tanto queremos nosotros los empresarios, ¿no? Tener lo mejor de beneficio. Y otra amenaza que pude anotar es el nivel de implicación estudiantil. ¿Qué hace referencia al nivel de implicación estudiantil? Que tal vez los estudiantes no se sientan muy implicados en lo que están haciendo y deciden salirse. Y parece que se han salido todos, ¿no? Todos los de la carrera de administración a la manera se han salido. Pucha, y ahora, entonces, vamos a tener que cerrar porque no vamos a tener beneficio. Ah, ¿verdad? Entonces las amenazas siempre van a estar muy contraproducentes con nosotros. ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto a eso? Bueno, creo que no. Supongo que no y eso me parece. Bueno, ya he dicho, si no hay preguntas, supongo que han entendido. Si han entendido, entonces vamos a seguir avanzando.
Muy bien, encontramos dos factores, los factores internos y los factores externos. Y en los factores internos, como les he ido explicando, están nuestras debilidades y fortalezas. Son propios de nosotros. ¿Qué nos dicen las debilidades? Son las principales responsables del funcionamiento interno. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso? Que las debilidades nos van a ver como algo bien frágil, que no podemos sostener, pero en un momento determinado pueden romperse. Las fortalezas son todas aquellas potencialidades materiales o humanas con que cuenta una organización. Lo que nos diferencia frente a los demás. ¿Qué nos hace fuertes frente a los demás? Y en los análisis externos están las amenazas y oportunidades. Son todas aquellas situaciones que atentan contra nuestro desarrollo de una organización. ¿Sí? Las amenazas atentan contra el desarrollo de una organización. Y las oportunidades son todas aquellas posibilidades de desarrollo. ¿Ya? Las oportunidades nos permiten ver si es que nuestra empresa o no va a poder surgir de aquí a un determinado tiempo. Y aquí al hacer un análisis DAFO o FODA, como algunos lo llaman, aquí por ejemplo pueden ver que es DAFO, hay elementos como las planificaciones a largo y a corto plazo. Y aquí es donde yo voy a hablar un poco acerca de la planificación a largo plazo, ¿ya? Mucho tiene que ver esto de largo plazo con lo siguiente. Mucho tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuánto para ti es el largo plazo? ¿Cuánto para ti es el largo plazo? ¿Ya? Para mí el largo plazo podría ser 3 años, por ejemplo. Mi objetivo de aquí a 3 años es poder estar en otro trabajo, puede ser. O mi objetivo a corto plazo de mí es de aquí al otro mes estar en otra ciudad, puede ser. Entonces, en esta parte de las planificaciones de largo y corto plazo es importante saber determinar el tiempo. El tiempo que es una variable muy difícil de controlar. ¿Ok? Pero ¿qué nos dice la planificación a largo plazo? La planificación a largo plazo es el conjunto de actuaciones que contempla la empresa para alcanzar sus objetivos en un largo periodo de tiempo, es decir, en un futuro no inmediato, también denominado planificación estratégica. Y aquí dicen, algunos autores consideran que la planificación a largo plazo, largo plazo, es de 5 a 10 años. Nos están diciendo que la planificación a largo plazo, algunos autores lo consideran de 5 a 10 años. Que tenemos unos objetivos de aquí a 8 años. ¿Cuáles son tus objetivos de aquí a 8 años? Salir, a ver, digamos que el instituto, ¿cuál es su objetivo de aquí a 10 años? Bueno, el objetivo del instituto de aquí a 10 años es tener 2 pisos más para nuevas carreras. Ah, pero eso no podría ser en el corto plazo. No, porque necesita de mucha planeación, de mucha ejecución y de bastantes cosas, ¿no? Y aquí es donde entra la planeación a corto plazo. Corto plazo. Planeación a corto plazo. ¿Qué quiere decir la planeación a corto plazo? No se quiere decir los objetivos o las metas que vamos a querer cumplir en un periodo de tiempo muy corto. ¿Ya? Por ejemplo, su objetivo de ustedes para largo plazo puede ser salir de la carrera. Y en el corto plazo su objetivo es aprobar esta materia. Son pequeñas metas que vas a ir logrando para cumplir el objetivo general. Y los autores nos dicen que el corto plazo es de 1 a 5 años en la empresa. ¿Ya? Y esto quiero anotar bien, bien importante. En la empresa los objetivos no son pues cualquier objetivo. En las empresas los objetivos son grandes. Por lo general los objetivos de una empresa tienen que ver con expansión. Dicen que quieren llegar a otros lugares en donde poder ofrecer sus servicios o productos. ¿Ya? Hace un tiempo atrás el rector de la Universidad Domingo Sabio, por ejemplo, decía que, bueno, el dueño de Domingo Sabio decía que su objetivo era tener todas las en toda Bolivia una Domingo Sabio. Quería ser la red educativa más grande. ¿Y eso en cuánto tiempo iba a lograr? En 10 años.
No sé si lo habrá logrado, no sé si existirá en toda Bolivia, pero está bien su planificación. ¿Y cuáles eran sus planificaciones a corto plazo? ¿No? Que iban a ir acabando las infraestructuras poco a poco o abriendo ya en la universidad poco a poco sin tener la infraestructura, pero eran metas que se iban trazando poco a poco. ¿Y qué nos dice la planificación a corto plazo? La planificación a corto plazo es el conjunto de acciones, de actuaciones que contemplan para alcanzar nuestros objetivos en un corto plazo de tiempo, es decir, en un futuro muy próximo, también llamado planificación táctica, en un futuro muy próximo. Etapa de organización, esta es la etapa 2, ¿sí? Entonces ya hemos hablado mucho de la etapa 1, que es planificación, pero ahora vamos a hablar de la etapa 2, que es organización. ¿Y qué nos dice la organización? Es la parte de la administración que supone el establecimiento de una estructura organizada. ¿Qué nos quiere decir en esta parte estructura organizada? Que en esta parte, en la organización, vamos a empezar a decir a las personas, tú te ocupas de esto, tú te ocupas del otro y demás. ¿Ya? Aquí damos las tareas a las personas. En la etapa de organización nos empezamos a dar las tareas. Tú te ocupas de esto, tú te ocupas del otro y demás. En la etapa de organización. ¿Qué dice el concepto? Deberán desempeñar, ¿qué dice? Que un establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, ¿no? Simple y llanamente nos está diciendo que aquí vamos a decir, vos haces esto, vos haces el otro y vos haces lo segundo para que podamos cumplir el objetivo. Por ejemplo, el objetivo del instituto es tener 100 estudiantes más con respecto al otro año. Entonces ahí vamos a empezar a decir, ¿quiénes van a trabajar para lograr ese objetivo de tener 100 estudiantes más? Pues tienen que trabajar el área de sistemas, el área de atención al cliente y el área de marketing. Las tres áreas van a empezar a trabajar para lograr eso. Ahí ya se está organizando. O cuando vos tienes un negocio o emprendimiento, ¿no? Venta de hamburguesas. Y le dices a tu ayudante, vos te vas a dedicar a hacer las papas y a partir el pan. Ya estamos empezando a organizar. ¿Ya? Y aquí hay un elemento fundamental que tenemos que saber determinar que las organizaciones formales tienden mucho a organizar bien los papeles que van a desarrollar sus áreas en específico. ¿Ok? Y como todo en la vida, existen elementos dentro de la organización y un proceso dentro de la organización. ¿No? Y nos dice el primero, la identificación y clasificación de las actividades requeridas, ¿no? En la primera parte nos dice que van a empezar a identificar. Queremos 100 alumnos más este año con respecto a los otros. Bien, entonces vamos a identificar quiénes van a ser parte de eso. Los de marketing, los de atención al cliente y los de sistema. Bueno, ya estás identificando quiénes van a realizar. La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Ahí es donde dicen, los tres tienen que trabajar para cumplir el objetivo de tener 100 alumnos más. Las tres áreas trabajen, por favor, y tienen que reunirse esas tres áreas, ¿no? Sabemos que sistemas no tienen nada que ver con marketing, pero todo es un conjunto, porque los de marketing atraerán a los clientes, los de atención al cliente atenderán, y una vez que atiendan, irán a donde sistemas para entregarles sus claves y demás. Entonces, esas tres áreas tienen que trabajar de la manera más eficiente, y por eso dice que en el proceso de organización, las áreas o las personas que están a cargo del objetivo tienen que reunirse, ¿no? La asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado para la autoridad necesaria para supervisar. Y aquí es donde aparecen los famosos líderes, ¿no? Los líderes de grupo o los jefes de grupo. Cuando nosotros nos organizamos para hacer el trabajo de clase, ¿qué es lo que hacemos? Ya, vos vas a ser el jefe de grupo. Yo no quiero que tal. En las organizaciones es lo mismo. Digamos que el área de sistemas, de atención al cliente y de marketing tienen que escoger a un representante o un líder
que vaya guiando las actividades que se vayan desarrollando en esas tres áreas. Tienen que ir a ver ese aspecto. ¿Ok? Y aquí dice que en esa parte de la organización tenemos que encontrar a esa persona, a ese líder. ¿Ok? La estipulación de coordinación horizontal. Esta parte lo vamos a dejar para después. La estipulación de coordinación horizontal, con un mismo similar nivel organizacional. Y vertical. ¿Qué quiere decir horizontal? Plan. ¿Qué quiere decir vertical? Hacia arriba. Y aquí lo vamos a tomar en cuenta un poco más abajo. Pero no se olviden de esto, ¿sí? Si la organización va a ser horizontal o la organización va a ser vertical. Bien. Tipos de organizaciones. Vamos a hablar de tipos de organizaciones como las organizaciones formales. ¿Quiénes son las organizaciones formales? Por organización formal se entiende en general la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada en las empresas. ¿No? Aquí van las empresas, he puesto como ejemplo. Me acuerdo que también lo escribí. Dice que la estructura formal son aquellas empresas que cumplen con todos los requisitos establecidos para tener una empresa. No cualquiera puede abrir una empresa, porque existen regulaciones para tener una empresa, ¿verdad? Entonces, una organización formal es aquella que cumple con esas obligaciones para ser empresa. Por ejemplo, que tenga organigramas, que tenga manuales de funciones, que tenga manuales de liquidaciones, que tenga contabilidad, que tenga declaraciones, que tenga balances, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahí podemos decir que es una organización formal. ¿Y cuando decimos que es una organización formal? Y Chester Barnard nos dice que una organización informal como el conjunto de actividades personales sin un propósito común consciente, aunque favorables a los resultados comunes. Nos dice que una organización formal tiene un propósito común y que solamente son resultados comunes. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito común de hacer un grupo de amigos para presentar la tarea? Pues aprobar la materia, ¿no? Algo así. ¿Cuál es el objetivo de la persona que va a vender hamburguesas todas las noches? Ganar un poco de dinero. Obviamente la empresa también, pero ellos tienen otras funciones más grandes. El otro es más común, solamente ganar dinero, así de sencillo. ¿Ves? Entonces las organizaciones tienen que ser formales e informales. Y ahora nosotros vamos a hablar necesariamente de esta parte que se llama las organizaciones formales, porque estamos hablando de empresas. Y al hablar de empresas he hablado mucho acerca de los organigramas. Los organigramas no son diagramas, para empezar, no son diagramas. Tampoco son mapas conceptuales, que algunos lo toman así. Y no se puede jugar con aquello porque es un instrumento. Si mañana hubiéramos tenido clases presenciales, yo les hubiera dicho de que traigan papelógrafo. Sí, un papelógrafo. O un papel sábana, marcadores. O si no, que hubieran traído papel milimetrado. Traer un tiralíneas de 0,5 milímetros o de 0,3. Pero como ahora estamos en la educación a distancia, no vamos a poder lograr aquello. Es en ese sentido que les voy a mostrar en un gran pantallazo cómo es esto de los organigramas. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? El organigrama es la representación gráfica que muestra determinados aspectos de la organización, ya que solo indica la forma en que se relacionan los distintos departamentos, por medio de líneas de autoridad. Nos está diciendo entonces que el organigrama es una representación gráfica de autoridad. ¿Qué quiere decir eso de autoridad? Que nos va a mostrar jerarquía. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan de la película El Espantatiburones, Oscar el Espantatiburones, ¿no? Y va donde su jefe y le dice, en la cadena alimenticia, primero está Dolino, después estoy yo, después tan. Y en un momento de esos, Oscar el Espantatiburones nos dice, ¿dónde estoy yo? Estás aquí, detrás de las amebas. Y se desmotiva, ¿verdad? Básicamente un organigrama es lo mismo, nos está mostrando la jerarquía que hay en la empresa. Porque vos, como persona de limpieza, no vas a ser igual
que el gerente, hablando de empresa, ojo, cuidado que estén pensando que estamos hablando de persona. De persona a persona es lo mismo, somos igual. Pero estamos hablando de empresa porque estamos hablando de niveles jerárquicos, ¿ya? Y por ejemplo, de niveles jerárquicos. Por ejemplo, ahora vamos a compartir pantalla. Oh, rayos, tenemos 10 minutos, ¿ya? Tenemos lo siguiente, ¿no? Este es un organigrama de lo más sencillo. Digamos que este es el gerente general del instituto, ¿no? El gerente general y demás. Detrás de ellos está el gerente financiero, ya el que hace las cuentas de contabilidad. Después de él está viniendo el director administrativo o director administrativo, que está aquí al frente. O el de recursos humanos o jefes de carrera, puede estar aquí. Y el director de marketing, ¿no? Una persona que esté relacionadamente con él. Y dentro de ellos está unos empleados, del director financiero, su secretario y su auxiliar contable. Del jefe administrativo puede estar su secretario y su pasante, digamos. También se le toma en cuenta. Del recursos humanos está su mensajero y y su, y su secretario. Y el de marketing pueden estar aquí sus ejecutivos de venta. ¿Ya? Por ejemplo, un ejecutivo de venta es este empleado 1. Ayer se ha ido a los cierres de campaña y ha venido hoy día totalmente indispuesto a realizar sus actividades. Entonces vos como jefe y director de marketing, ¿qué vas a hacer? Vas a decirle, andate, o él te va a decir, prefiero irme porque no puedo estar en esta situación. Y vos le vas a decir, está muy bien, espérame un minuto. Va a ir donde el director general y le va a decir, mi empleado está mal. Él va a decir, ya, que se vaya nomás. Y él va a pasar el informe al director financiero y al director de recursos humanos para que hagan el descuento por el día que ha faltado. Y como verán, todo esto es una parte burocrática. ¿Y qué nos dice este organigrama? Nos está diciendo que aquí hay una cabeza y aquí otras subcabezas y aquí hay elementos que tienen que desarrollar. Y como verán, no, aquí no hay ninguna distinción, casi son del mismo tamaño. Este es del mismo tamaño que este. La distribución de esto también tiene el mismo tamaño o la misma diferencia. ¿Por qué es importante eso? Para que nosotros definamos quién está primero, quién está por encima de nosotros, quién está por debajo de nosotros y demás situaciones. Este es un organigrama muy utópico, muy sencillo, porque por lo general así son los organigramas, ¿no? En las empresas muy grandes, donde tenemos una gerencia general. Y esta parte donde dice gestión de calidad, por favor lo vamos a tachar un momento, ¿ya? Vamos a ver solamente estas partes. Y nos dice que existen 5 áreas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas. Y dentro de esas 6 áreas existen otras cosas. Por ejemplo, en producción existe el área de planteamiento de ingeniería, control de producción, ingeniería industrial, fabricación. Y dentro de esas áreas tal vez tengan empleados. Y así van generalmente todas las empresas en Bolivia. Gerente general de Entel, gerente regional 1, gerente regional 2, gerente regional 3, así. Y ahí van subdividiéndose, con el único fin de ver el grado jerárquico en donde se encuentra el grado jerárquico de dónde se encuentra tú como trabajador y cómo está estructurada la empresa. Esto de las estructuras, hablamos de estructuras a esto. Hablamos de estructuración empresarial cuando hablamos de organigramas. ¿Ya? Porque aquí podemos ver algunas cosas. Y ojo, aquí hay un problema. Todas las casillitas tendrían que ser del mismo tamaño, del mismo color y con la misma letra. Vemos que aquí no, ¿verdad? Aquí también vemos que la parte de comercialización es muy grande con respecto a estos otros. También tienen que ser del mismo tamaño las casillas, ¿ya? No puede haber un que se está saliendo por aquí, no puede haber porque en señalogía hay una materia, no una materia, se puede decir una ciencia que habla acerca de las señales que se pueden emplear en las empresas. ¿Ok? Entonces, esto del organigrama es muy importante. El día de mañana vamos a hacer esto de una manera más práctica y les voy a explicar por qué no he tomado en cuenta todavía esto. ¿Ok? ¿Por qué no estoy tomando en cuenta
todavía esto de la gestión de calidad y me dirán, ¿dónde está la parte jurídica? Y es importante la parte jurídica. Ahí vamos a tomarlo en cuenta. ¿Ok? Bien. Hasta aquí entonces vamos a avanzar el día de hoy. Mañana vamos a entrar en la etapa de dirección un ratito antes de su examen. Vamos a hablar un poco de las motivaciones y demás. Y a eso de las 10, eso de las 4 de la tarde ya estarían empezando ustedes su examen. ¿Ok? Ahora, este elemento o este material de las diapositivas termina nuestra clase en este instante. Voy a subirla a plataforma, ¿ok? No hay ningún problema. Para que estén repasando y estudiando. Muy aparte, estoy subiendo un libro donde habla mucho de la administración. Y aquellas personas que les ha gustado la administración pueden estar leyendo, echarle un vistazo porque hay cosas bastante interesantes. Es un libro que no lo van a encontrar en las ferias de libros y demás, así que espero que lo aprovechen de buena manera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto al examen de mañana? Ninguna. Ya. ¿Va a Va ser a con entrar. cámaras encendidas, Inge? No, miren, yo les he dicho bien fácil. Los exámenes conmigo no son necesariamente en ese instante al vivo. ¿Ya? ¿Cómo es eso de ese instante al vivo? O sea, yo les voy a dar un tiempo. ¿Ya? Les voy a decir de 4 a 5 va a estar habilitado su examen. Ustedes en ese tiempo verán a qué hora quieran entrar a su examen. Tal vez quieren entrar a 5 menos 5 porque son unos tapos, entonces entran o no. No hay problema. Tienen todo ese lapso de tiempo para ir resolviendo su examen. ¿Ok? Fácil y sencillo. Si han venido a clases, va a ser sencillísimo. Si han hecho sus tareas, más sencillo. ¿Ya? Preocúpense de no estar mucho diciendo, este es el concepto, este es el concepto. No. Más preocúpense del caso práctico, de lo que hemos hablado realmente en la vida diaria. ¿Alguna otra pregunta? Todo lo que hemos avanzado hasta hoy va a entrar, ¿verdad, Licen? Sí, todo lo que hemos avanzado hasta el día de mañana, no lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Mañana vamos a avanzar un poquito más. Para eso les estoy pasando justamente las diapositivas para que lo estén revisando, ¿ya? Mañana vamos a hablar un poco esto de la etapa de dirección. No creo que lleguemos a control, entonces el examen va a ser hasta la etapa de dirección, ¿ok? Ya. Entonces en esa parte, por favor, vamos a resolver, ¿sí? Ahora voy a entrar a la parte de su práctica. Les voy a mandar, pero voy a compartir nuevamente pantalla. Esto es lo que quiero que hagan de tarea. Un minuto. Esto es. Muy bien. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Qué? Pueden ver, ¿verdad? Dice que realice mediante gráficos de 4 partes las siguientes matrices DAFO. 1. Realice un análisis DAFO de usted mismo utilizando los elementos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a hacer su matriz DAFO, van a identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas y sus debilidades. 4 por cada uno. Van a buscar sus 4 fortalezas, sus 4 debilidades, sus 4 amenazas, sus 4 oportunidades y van a darse cuenta que les va a ayudar mucho. ¿Ok? 1. 2. Realizar un análisis DAFO de una empresa privada utilizando también los mismos elementos. ¿Ya? 4 también por eso. Fortalezas, cualquier empresa privada vale. ¿Ya? Una empresa privada de Potosí, pero ya no quiero una empresa privada de Estados Unidos, no, de Potosí, o si en un caso de Bolivia. Y también hacer un análisis DAFO de una empresa pública. Empresas públicas hay muchas ahora. Por ejemplo, Banco Unión, por ejemplo, Entel, por ejemplo, YPFB, de empresas públicas del Estado. Eso para el día de mañana. ¿Ok? Eso respecta a la tarea. ¿Alguna otra duda?
Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Puntualidad, por favor. Y estén repasando algunos consejos. Que les vaya muy bien. Licenciado, Dime. yo recién estoy pasando mi primera clase. Es que he Ya. tenido problemas con el sistema y recién hoy he pasado. Ahora, ¿cómo puedo hacer sobre las tareas anteriores para presentar?